Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta lección estamos siguiendo adelante con nuestro estudio del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, que hemos estado estudiando ya por varias lecciones. En esta lección estaremos en el capítulo 8 y vamos a ver la historia aquí que Lucas presenta, una historia muy bien conocida. Es cuando Jesús calma la tempestad en el mar de Galilea, ¿verdad? Los tres evangelios, en verdad, sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, hablan de esta historia. Y hay muchas semejanzas entre las tres, pero hay algunos detalles que también son diferentes y vamos a resaltar esos durante esta lección. Así que vamos a comenzar como siempre hacemos, leyendo el texto y luego haciendo comentarios acerca de lo que estamos leyendo. Los primeros cuantos versos aquí son los versos 22 al 25. No es una historia muy larga, ¿verdad? En verdad, en los tres evangelios toma relativamente hablando poco espacio en el texto bíblico. Dice así la palabra, leyendo comenzando en el verso 22. Bueno, si lo puedo tener. Aquí vamos. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y le despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Bueno, estos son los versos que queremos comenzar a ver. El último verso, el 25, ya lo veremos aquí en un momento, pero como digo, esta es una historia en la vida, el ministerio del Señor que conocemos muy bien, ¿verdad? Es una de las historias más bien conocidas. Y como digo, los tres evangelios presentan esta historia con algunas diferencias, de vez en cuando unas variaciones, ¿no? Pero viéndolo aquí desde el punto de vista de Lucas, es importante siempre ver el contexto en el cual estamos, ¿verdad? El Señor en Lucas ha estado hablando de fe. ¿Y por qué la fe es de tan grande importancia para los seguidores de Jesús? Entonces, esta historia tiene algo que ver con esa misma fe, ¿verdad? Y vemos, no es esto hablando de las multitudes, no hay mucha gente aquí, es solamente el Señor y sus discípulos que cruzan en la barca. Podemos entender, son los apóstoles, ¿no? Entonces, no solamente cualquier discípulo, pero este es el grupo escogido por el Señor, los apóstoles que están acompañando al Señor en este cruzar sobre el mar. Y vemos que aquí en el verso 22 comienza diciéndonos solamente que pues salieron, no nos habla de muchos detalles antes, ¿verdad? Dice que un día aconteció que entró en una barca y luego pasaron al otro lado del lago. Ahora todos sabemos que está hablando esto Lucas acerca del lago de Galilea o el mar de Galilea como conocemos. Ese mar que estos hombres conocían. No olvidemos que varios de ellos eran pescadores y ellos pasaban su vida antes de venir a ser discípulos de Jesús, pasaban su vida en este lago. Lo conocían, ¿verdad? Es decir, no era un lugar desconocido, no era un lugar que pues nunca habían estado antes. En verdad ellos habían estado en este lago varias veces y en el medio del mar y pescando y pasando la noche. Entonces, cuando vemos este comienzo de la historia, debemos entender, este es un lugar conocido para ellos y no es algo desconocido, pero el viento que, como dice Lucas, se desencadena o la tempestad, ¿verdad? Que el énfasis está sobre el viento, era de tan gran manera que aún ellos, pues, se asustaron cuando esto sucedió. Quiere decir que
no habían visto tempestades como estas en antes, o por lo menos no tan grandes, ¿verdad? Y ahora vemos, el verso 23 es la parte donde podemos decir se pone algo interesante porque mientras navegaban, dice, él se durmió. Ahora, en la Reina Valera dice de esta manera, él se durmió, pero en el texto original, la versión del griego, el idioma original, dice que todos se durmieron, no solamente el Señor. Entonces, aquí vemos uno de los errores, podemos decir, o mejor dicho, no error, pero no la mejor traducción cuando dice que él se durmió. En verdad, el texto griego dice todos se durmieron, claro, incluyendo al Señor Jesús. Esto tal vez puede ayudarnos a ver por qué ellos se sorprendieron tanto, porque si nos imaginamos estando dormidos, cruzando, y de pronto ser despertados por una gran tempestad así, podemos imaginarnos, ¿verdad? Claro, ellos van a asustarse con más ganas porque estaban dormidos, como nosotros tal vez hemos pasado en tiempos, ¿verdad? Que estamos dormidos y algo nos despierta, despertamos con esa sorpresa. Y por eso aquí vemos que ellos también se despiertan de esta forma, porque la tempestad se puso grande, vino de repente, y pues estaban dormidos. Tanto que cuando ellos despiertan, ya están en mero medio, vamos diciendo, de la tempestad. Y dice el verso 23 también que la tempestad de viento vino sobre el lago de tal manera que se anegaban, es decir, el barco se estaba llenando de agua, ¿verdad? Ahora, no está lloviendo, ¿verdad? No es que se está llenando el barco de lluvia. Y no es que el barco pues tiene un hoyo por ahí, sino que el viento es tan fuerte que hace a las olas hacerse grande y venir en contra de la barca. Debemos entender, no estamos hablando de una barca muy grande, era una barca pequeña, otra vez relativamente hablando, y van 12 hombres juntamente con el Señor ahí. Entonces, sí, va pesada, va cargada y no es una, vamos diciendo, una barca muy grande. Entonces se está metiendo el agua y esto, por eso Lucas dice, peligraban, porque si esto continuara de esta misma manera, claro, se van a hundir. Ya no va a haber barco porque las olas son tan grandes que están echando, ¿verdad? Agua dentro de la barca. Y ese es el peligro, por eso esa traducción en el verso 23 se está llenando, literalmente dice el texto griego, que se estaba llenando la barca de agua. Así que ellos despertaron, pero vemos que el Señor no, el Señor todavía estaba dormido. Verso 24, cuando ellos vienen y miran que todavía está dormido el Señor en medio de esta gran tempestad, es cuando le dicen, maestro, ¿verdad? 2 veces le dicen que perecemos. Ahora, este título que ellos usan para hablar al Señor Jesús es interesante. Siempre se usa por medio de los discípulos, los apóstoles, porque Jesús era su maestro que les enseñaba, su maestro quien era superior que ellos. Y pues ahí, de esta forma, con mucho respeto le están diciendo, Señor, estamos en gran peligro y aquí estás dormido. No le están faltando, ¿verdad? Vamos a decir, el respeto, pero sí están tratando de decirle con todo el respeto debido, maestro, estamos en gran problema si estás dormido. Ayúdanos, ¿verdad? Porque estamos hundiéndonos aquí en el mero medio de este mar. Ahora, claro que para ellos, los discípulos, esto no había pasado en antes. Me imagino que en tiempos pasados, cuando se levantaba tempestades o algo así, pues ellos durante el tiempo de pescar podían llegar a tierra y pues salir de las tempestades. Pero en este caso
Les sorprendió la tempestad. Vino de repente, estaban dormidos, todo esto que hemos mencionado, ¿verdad? Así que no tenían tiempo en este momento para llegar a la tierra. Estaban en peligro en ese momento y solo Jesús podía salvarlos. Y bueno, dice que despertó el Señor, finalmente. Y me imagino que ellos estaban contentos, ¿verdad? Y dice, reprendió al viento, verso 24. Ahora, esta palabra, reprendió, muy interesante y la hemos visto ya en Lucas varias veces. Esta es la palabra que se usa que cuando Jesús demuestra su poder, algo tiene que cesar, algo se tiene que alejar, se va y ya no está presente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Jesús sacó un demonio de aquel hombre, dice que reprendió al demonio y salió. Cuando Jesús sanó la suegra de Pedro, dice que la fiebre salió. Él reprendió la fiebre, es decir, le dijo que debería salir y salió y se fue. Y cuando el Señor ha llegado a demostrar su poder, vemos que algo aquello sale y ya no está presente. Aquí es lo mismo. Jesús reprendió al viento. ¿Y qué pasó? El viento se fue o dejó de soplar, así como en las otras demuestras de su poder. Y las olas se calmaron, todo se calmó. Dice Lucas que se hizo bonanza. En otras palabras, había una situación de paz cuando en antes había una tempestad. Todo estaba en gran problemas, ¿no? Aquí vemos un cuadro que en la Biblia vemos varias veces. Dios en presencia de un cuerpo de agua trayendo paz. Primeramente en la creación, el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, ¿verdad? Y es ahí como comienza la creación. El cruzar del Mar Rojo, ¿verdad? Dios puede hacer que el mar haga algo que no está acostumbrado a hacer, en este caso dividirse, y el pueblo de Israel pasó sobre la tierra. Igual al cruzar el Jordán, el río Jordán, ¿verdad? Cuando Israel está entrando a la tierra prometida, la misma cosa. El poder de Dios calma al agua, al mar, a las tempestades. Esto se ha visto en antes. Entonces, cuando vemos a Jesús hacerlo aquí, los discípulos deben recordar momentos en el pasado cuando Dios ha calmado las aguas, o por lo menos ha vencido la presencia de Dios, el poder de las aguas. Y pues aquí, claro, Jesús lo hace otra vez. Y de esta forma, Lucas lo demuestra, lo presenta como Dios, el único quien puede calmar las aguas, como hemos visto en otras partes del Antiguo Testamento, de forma que todo quedó en paz. Ya no había un problema, la tempestad se calmó, ¿verdad? Ahora, el verso 25, que es el último verso en este cuento, algo corto, ¿no? Es interesante porque aquí es donde vemos parte de las diferencias con lo que dicen los otros evangelios. Aquí dice el verso 25, Jesús, hablándole a los discípulos, les dice, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Bueno, primeramente vemos la pregunta de Jesús, ¿verdad? Y luego ellos, en su estado de temor y maravilla, a la misma vez, ellos también hacen una pregunta, ¿verdad? Y luego ahí queda el relato porque Lucas continúa con la historia que sigue del hombre poseído por los demonios, el hombre gadareno, que veremos en la próxima lección. Pero el punto aquí es, Jesús les hace esta pregunta. Ahora, Jesús no les reprende a ellos,
sino que les está haciendo una pregunta que tiene que ver con su fe. Otra vez vemos que en Lucas la fe es muy importante, ¿verdad? Ya hemos estado viendo hasta la lección anterior a esta, vimos la idea de que había fe o por qué es importante que haya fe, ¿verdad? Y aquí es lo mismo. Y lo que Jesús les está preguntando en verdad, la dirección a donde Jesús está apuntando es, no que falta su fe. Ellos son personas de fe, esto ya lo hemos visto, pero hay momentos que pueden triunfar sobre su fe. Y en este caso, el peligro de su vida, la fuerza de la tempestad, venció, era más grande que su fe. Entonces, cuando Jesús pregunta, ¿dónde está vuestra fe?, lo que está diciendo es, en verdad, este evento de la tempestad ha vencido su fe. Su fe, en otras palabras, no pudo funcionar de una forma para mantenerlos a ellos firmes. Tuvieron miedo de morir, tuvieron miedo de la tempestad, de perecer, ¿verdad? Entonces la fe les faltó. No es que no tenían, pero su fe, nosotros podríamos decir, flaqueó, estuvo débil en el momento. Y la pregunta de Jesús es, ¿por qué no está su fe, grande en este momento? ¿Por qué no pueden triunfar en su fe sobre la tempestad? Lo cual llama nuestra atención a esta verdad. ¿Qué son los momentos aquellos donde algo triunfa sobre nuestra fe? No es que dejamos de tener fe, solo que a veces los eventos, las cosas que vemos, los problemas, ¿verdad?, llegan a ser más grandes que nuestra fe en el momento. Y cuando eso pasa, pues podemos decir que nuestra fe flaquea también. Y eso es a lo que Jesús se está refiriendo aquí, una vez más. Ahora, la pregunta del Señor, pues ellos no responden a esa pregunta, sino que responden de otra forma con una pregunta de sí mismos. Y ellos piensan y preguntan, ¿quién es Jesús? ¿Verdad? Que aún sus palabras afectan a las fuerzas naturales. El énfasis está aquí no tanto en la identidad de Jesús, sino en su palabra. Ahora, en Lucas hemos visto ya varias veces donde la palabra de Jesús enseña o Jesús dice algo y logra un milagro, un gran evento. Entonces aquí se está enfocando sobre la palabra de Jesús. Esto no lo hemos visto todavía. Es una forma en que lo podemos entender. Ellos están diciendo, Jesús ha sacado demonios por medio de su palabra. Jesús ha enseñado por medio de su palabra. Ha sanado fiebres y enfermedades por medio de su palabra. Y ahora aún su palabra puede dar autoridad a las otras fuerzas de la naturaleza, el viento y las olas. Esto no lo hemos visto en antes, ¿verdad? Entonces su expresión aquí, puesta en forma de pregunta, en verdad, es que todavía no conocen qué significa que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el gran profeta, ¿verdad? Es como que de vez en cuando ellos entienden quién es Jesús, pero Jesús hace algo, en este caso calmar la tempestad, que ellos no habían visto en antes y les causa hacer esa pregunta otra vez. ¡Wow! Él lo puede hacer todo. Aún puede dar voces a la tempestad y el viento y obedecen. Y esta parte no había sucedido en antes. Y por eso quedan aquí maravillados. Y sí, asustados un poco. Porque solo Dios tiene ese tipo de poder y autoridad. Y claro, pues ese es el punto, ¿no? Jesús es el Hijo de Dios y tiene el mismo poder que Dios el Padre tiene.
Y pues esto es algo que ellos necesitan para que su fe crezca más grande de lo que presentemente es. Y tal vez lo mismo es para nosotros, ¿verdad? Ser recordados de cómo el poder de Dios, en este caso la palabra de Jesús, tiene todo el poder que necesitamos para confiar en Él en toda situación. Creo esa es la lección para nosotros, ¿verdad? Que nuestra fe no debe ser vencida por nada que podemos enfrentar, sino que nuestra fe en el Señor necesita crecer de tal manera que nuestra fe es más grande que en este caso la tempestad, que nuestra fe es más grande que los problemas que encontramos. No quiero decir que se quita por completo el temor que tenemos, pero más bien la pregunta es, ¿qué es más grande en mi vida? ¿Mi fe o el temor que siento por el peligro presente? Esa es la pregunta que Lucas está haciendo para cada uno de nosotros. Y buena pregunta es, ¿verdad? Muy bien, hermanos, yo sé que el texto no es mucho que estamos viendo hoy día, pero seguiremos adelante con la segunda parte de esta historia, que es Jesús con el hombre poseído por demonios, ¿verdad? Que veremos en la próxima lección. Así que dejamos nuestro estudio aquí por el momento y nos veremos en aquella lección, y que el Señor les bendiga hasta ese tiempo. Reciban un abrazo, un saludo como siempre, y como decimos, gracia y paz.